Ya. Sí, ahí aprieta la Ahí mano. debería Ya, estar. ahí estás grabando. Súper. Ya. Entonces, como les dijimos, esto va a ser algo súper cortito de lo que tienen que saber de lo que llevamos hasta ahora. No se preocupen, las diapositivas se las vamos a mandar después, así que tomen apuntes de lo que llegamos, porque el PPT se los vamos a mandar, igual que todo lo que está aquí. Así que partamos con física, y lo primero que tienen que saber y tienen que tener muy claro, porque siempre preguntan esto, es algo muy básico, que también es matemáticas, que es la suma de vectores. Y aquí tenemos dos métodos. El primero es el método del triángulo, donde en este caso sumamos los vectores A y B. ¿Y cómo se hace esto? Uno toma el vector A y donde termina la punta de la flecha del vector A pone el inicio del vector B. Y en esto trazamos una línea que vaya desde el inicio del vector A hasta el final del vector B. Y nos va a quedar un triángulo. Este triángulo, la base, que vendría siendo esta, que aquí en el PPT está de color amarillo, es la suma de A más B. En el otro método que tenemos para la suma de vectores es el método del polígono, donde aquí es distinto porque el vector A, de donde parte este, se coloca como trasladamos el vector B y nos va a quedar como un triángulo sin base. Y aquí proyectamos el vector B para acá y el vector A hacia acá. Y nos va a quedar el polígono ahí tal como lo ven, que los vectores son las flechas y las líneas son las proyecciones de los vectores. Y trazamos la diagonal de este polígono y esa diagonal va a ser nuestra suma de A más B. Dale, Javi, la siguiente. Ya, lo otro que tienen que saber es la conversión de unidades. Esto no es como una materia en sí, pero lo preguntan siempre indirectamente. Acá les tengo un ejemplo que es la forma que más me acomoda a mí para transformar las unidades. También lo pueden hacer con la regla 3 simple, pero esta es la que a mí más me gusta. Entonces, por ejemplo, tenemos que la velocidad va a ser igual a 72 kilómetros por hora, y cómo lo transformo a metros partidos segundo, que son las unidades del sistema internacional. Entonces, tengo los kilómetros acá y tengo las horas acá. Digo, tengo que eliminar este kilómetro. Entonces, cuántos metros tiene un kilómetro? Son 1000. Entonces, anoto los 1000 arriba y el kilómetro que quiero eliminar con este abajo. Lo mismo con las horas. Yo tengo las horas acá, entonces anoto una hora a cuántos segundos equivale. 3600. Esto nos va a dejar, si eliminamos la hora con la hora, el kilómetro con el kilómetro, nos va a dejar 1000 metros partido 3600 segundos multiplicado por los 72 iniciales. Y eso nos va a dar resultado como 20 metros partido segundo. Dale, Javi, la siguiente. Ya. Esto es a grandes rasgos lo que es la clasificación de onda explicado en un mapa conceptual súper simple. No se las voy a definir porque esto es materia textual que la tienen en sus guías, pero sí se las voy a explicar un poco cómo se dividen. Ya, tenemos las ondas. Estas tienen tres clasificaciones, según el medio de propagación, según la dirección de oscilación y según la dimensión de propagación. Y ahí abajo tenemos en qué consistiría cada una de estas clasificaciones. Dale, Javi, la siguiente. Ya. Las partes de una onda. A lo mejor también es muy básico, pero tienen que entender esto súper bien. Lo que aquí vemos, que sería desde la línea media hasta la punta más alta, es la amplitud. Cuando la onda sube, se llama cresta, y cuando baja, se llama valle. La amplitud es la elongación máxima de la onda, y cuando es más pequeña, se llama elongación. Los puntos en los que la onda toca la línea recta se llaman nodos. Y la distancia entre amplitud y amplitud en las crestas se llama longitud de onda. Dale, Javi.
Ya, este es un formulario básico de ondas, que son las fórmulas que les va a servir para desarrollar la mayoría de los ejercicios. Ahí está todo bien explicado, cuáles son, qué significa cada letra y todo, eso lo van a tener, así que pasemos a la siguiente porque no hay mucho más que explicar. Dale, Jai. Ya, y por último, espejos, que fue lo último que vieron en la última clase, valga la redundancia. Aquí tenemos, ¿qué podemos ver en el dibujo? Tenemos el espejo, que vendría siendo el semicírculo rosado, tenemos el foco, que sería la F, y tenemos el centro de curvatura, que es la C. Dale, Javi, la siguiente. Y otra de las cosas que siempre preguntan en la prueba, te colocan un espejo, igual que la imagen anterior, y te dicen, si yo coloco una imagen a, mayor, a la distancia mayor de 2 veces el foco del espejo, ¿cómo es la imagen? Y acá les puse un cuadro que resume todo esto. A ustedes les van a decir, si el objeto está en una distancia del espejo igual a 2 veces la del foco, ¿cuál es su imagen? Y ustedes van a tener que responder que sea real, igual e invertida. Y asimismo para todos los espejos cóncavos, que va a variar según la distancia que esté el objeto del espejo o del foco. Y en los convexos, en cualquier punto la imagen va a ser virtual, menor y derecha. Dale, Jal. Ahora viene química. Las dudas las vamos a resolver al final, así que no se preocupen. Sí. Ya, Javi, dale nomás. Ya, miren, yo traté de hacerles como un listado de lo importante y en esta parte más lo no tan importante. ¿Qué es lo importante que tienen que saber? Lo que preguntan siempre son qué es el número atómico, cómo lo vamos a diferenciar, eso también lo tienen en la guía. Tienen como un ejemplo con la tabla periódica, donde va el número A, que siempre va arriba, luego va el elemento químico, y acá abajito va el número Z. Y esto es lo que se tienen que saber bien, que es que el número Z son los protones que tiene nuestro átomo, y el número M o el número másico, el número A, perdón, no era el M, era el A, es la suma entre los neutrones y los protones. Entonces le van a hacer siempre cálculos de calcular, no sé, por los neutrones, y tienen que sumarlos y restarlos con los protones, también sale la ecuación en la guía. Y aquí les tengo como un tip, y por eso estaba como marcadito. Los isótopos, siempre el iso es que algo es igual a otra cosa. Entonces, los isótopos empiezan con, o sea, terminan con P, que son la misma cantidad de protones. Los isóbaros, aros, el número A, que es el número de neutrones más neutrones más protones, y los isótonos, que es la misma cantidad de neutrones. Lo otro que tienen que saber importante de radioactividad son las emisiones, que ahí están en orden, en la guía también salen en orden. Las menos como radioactivas, que son las emisiones alfa, luego las beta, las gamas, y los positrones, que son así como los más dañinos, los que más tienen radioactividad. Eso es lo importante y lo que más preguntan. El resto de transmutación, estabilidad nuclear, radioactividad, desintegración, todo eso no lo preguntan tanto, sino que preguntan más como la teoría de eso, y eso también está en la guía, no valía la pena como explicarlo aquí. Solamente me interesaba darles como el tip de los isótopos, isoros y isótonos, que eso se lo van a preguntar sí o sí. Cambia nomás, Javi. Ya, de tabla periódica, lo importante es que se sepan la historia en sí de quién inventó las octavas, quién inventó después las que estaban en tétradas, y quién fue la última persona que inventó la tabla periódica que ocupamos actualmente. Eso también lo tienen en la guía. Tabla periódica es casi pura teoría, más que práctico. Y tienen que saber las características de los elementos metálicos, de los no metálicos, de los metaloides. Y normalmente es hasta el 20, y la tabla periódica se la ponen en la prueba, así que tampoco tienen que aprendérsela de memoria, y siempre les van a dar el número másico, así que tampoco tienen que aprendérselo de memoria. Y esto que está acá, que son las propiedades periódicas, son lo que se tienen que hacer sí o sí. Yo les recomiendo que la dibujen ustedes, que la hagan ustedes o la tengan pegada en su pared, donde la vean y se la aprendan, que es la afinidad electrónica, que va de izquierda a derecha, la energía de ionización, el radio atómico. Esta
también creo que está en la guía, así que les recomiendo que se la hagan. Y estas tres como definiciones de qué es un electrón diferencial. El PPT sí, se los, se los mandamos si quieren. El electrón desapareado y los electrones de valencia. Dale nomás, Javi. Ya. De configuración electrónica, si ya se vieron la clase, que la hice yo también, les dije que el más importante del mundo es que se aprendieran hacer esta tablita y que también la tengan pegada y que se la aprendan o tengan algún método para hacerla, y ojalá con el N y el L, porque siempre le van a pedir que se lo saquen. Pues aquí tengo anotado como importante los números cuánticos, cuáles son y cómo se ordenan para poder sacarlos. Normalmente eso es una pregunta o dos, entonces es importante que lo tengan clarito para asegurarse esos puntos en la prueba. Y un poco de teoría de energía de Pauli, exclusión de Pauli, mínima multiplicidad y el principio de mínima energía, pero también se los van a preguntar como teoría, y si se saben bien la configuración electrónica, cómo hacerla, es solamente aplicarlo. Eso es todo de química, así que ahora vamos con bio. Ya. Yo les voy a dar tips como para que sea más fácil recordar las cosas, porque en biología, como es mucha materia y más que nada teoría, nunca están de más las mnemotecnias y esas cosas. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es las diferencias entre la célula procariota y la eucarionte. La célula procariota presenta, aquí les tengo un mapita que simplifica todo esto, y la diferencia es que aquí no hay organelos con membrana, eso lo tienen que tener clarísimo, es todo citoplasma, y este va a cumplir funciones como mantener el pH y la mayoría de las reacciones químicas que ocurren dentro de la célula. También lo que más destaca son la pared celular, que va a estar formada de peptidoglucano, y la cápsula, que está presente solo en algunas células procariontes y que al final tiene una función más de protección. Luego está la célula eucarionte, que aquí sí que vamos a ver como un laberinto dentro de la célula. Está el citoplasma y dentro de él van a haber sustancias membranosas, estructuras que al final son los organelos, que están los doble membrana, y ahí tienen que recordar el núcleo, sí o sí, que es súper importante porque ahí se encuentra todo el material genético. Las mitocondrias, que sirven para la obtención de energía, y los cloroplastos en las células eucariontes vegetales, que van a aportar con la fotosíntesis. Los organelos de simple membrana son los retículos endoplasmáticos liso y rugoso, el aparato de Golgi, los lisosomas, los peroxisomas y las vacuolas en las células eucariontes vegetales. Y las células amembranosas no son consideradas citoesqueleto, no son consideradas organelos, pero tienen una función esencial dentro de la célula. Y estos son los ribosomas, el citoesqueleto, que se puede dividir o está formado por microfilamentos de actina, filamentos intermedios y los microtúbulos. Y también las inclusiones, que esto no se menciona mucho, pero igual están presentes dentro de la célula, que al final son como acumulaciones de biomoléculas. Y lo que tienen que tener también claro es que las células, tanto procarientes como eucariontes, tienen tres similitudes importantes que se las voy a escribir en el chat, que las podemos resumir como las 3M. Van a tener siempre metabolismo, material genético y la membrana plasmática. Esas son las tres similitudes más importantes y las más preguntables dentro de la prueba entre ambas células. Luego, aquí está el límite celular, que es súper importante también, la membrana, que al final es un límite entre el medio externo y el medio interno de la célula, y va a permitir el paso de sustancias, que aquí lo tenemos. Y aquí lo más importante que deben recordar es que está la difusión simple o el transporte pasivo, que ese no requiere energía, no utiliza energía, por lo tanto van a pasar sustancias como el agua, gases, entre otros, y el transporte activo, que sí requiere de energía. Esa energía la obtienen desde las mitocondrias de las células y se utilizan
proteínas transportadoras o carriers. También no deben olvidar que la membrana modifica su estructura para también hacer entrar o salir algunas sustancias, que está la endocitosis, que se puede dividir en fagocitosis o en pinocitosis, y la exocitosis, que al final es la excreción de sustancias afuera de la célula. Aquí están las biomoléculas, y al final lo que tienen que tener claro acá es que siempre se van a dividir en inorgánicas y orgánicas. El agua es uno de los principales biomoléculas inorgánicas, ya que cumple muchas funciones que tienen que aprender a aplicarlas más que aprenderse la definición. Por ejemplo, la gran fuerza de cohesión, la elevada capacidad de disolvente, el elevado calor específico, la densidad y el alto calor de vaporización. Es importante que lo sepan cómo aplicar en la vida diaria más que su definición. Y también tenemos las proteínas, que son esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo humano. Y estas, más que nada, ya son biomoléculas orgánicas. Y siempre recordar aquí la estructura primaria, la secundaria, y desde la terciaria hacia adelante, ya podemos ver una función importante, ver las funciones especiales que cumplen las proteínas. Aquí recuerden que el monómero de las proteínas son los péptidos, o sea, los aminoácidos, y estos están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y en algunos casos azufre. Luego están los carbohidratos, los glúcidos o los hidratos de carbono, como quieran decirlo, y aquí se van a dividir más que nada en la unión. Aquí están los monosacáridos, que es un glúcido, que se pueden dividir en las pentosas, y las pentosas son muy importantes aquí en los ácidos nucleicos, ya que van a formar el azúcar del ADN y el ARN. Las hexosas, y aquí podemos destacar la glucosa, que es la principal fuente de energía para nosotros. Luego vienen los disacáridos, ya que estos están formados por dos monosacáridos, y está la maltosa, la sacarosa y la lactosa. La lactosa siempre la preguntan porque hay una enzima, la lactasa, que hay algunas personas que no la tienen y eso es lo que los hace intolerantes a la lactosa. Y están los polisacáridos, y aquí se pueden dividir de reserva energética, que al degradarse van a formar glucosa, y los estructurales, como la celulosa o la quitina. Luego las sales minerales, que también son unas biomoléculas inorgánicas, y estas cumplen diversas funciones, más que nada aportan, a veces se pueden unir a las proteínas o actuar como cofactores, y más que nada tienen la función de regular el pH. Esa es una de las funciones más importantes, dentro y fuera de la célula. Luego están las enzimas, que son un tipo de proteínas, que son proteínas y más que nada tienen la función de acelerar las reacciones químicas para que puedan ocurrir dentro del organismo. Y aquí también recordarles un poco sobre la teoría celular y los niveles de organización. La célula es el primer eslabón de todo organismo vivo, es decir, que todo organismo vivo está formado por células, y esto se basa en la teoría celular. Y aquí otro tip que les puedo dar para aprendérselo y que nunca lo olviden es esto. Se los voy a escribir en el chat también. Aquí, la teoría celular se puede dividir como que la célula es la unidad funcional, estructural, de origen y herencia de todo organismo vivo. ¿Ya? Eso más que nada, aquí está todo mencionado anteriormente. Y pasamos a los ácidos nucleicos, que son otro tipo de biomolécula orgánica conformada por nucleótidos, y estos, como ya se los dije en los videos y todo, presentan un grupo fosfato, una base nitrogenada y una pentosa. Y aquí, dependiendo de si es ADN o ARN, puede ser pentosa desoxirribosa o ribosa. Y los ácidos nucleicos más importantes son el ADN, el ARN. El ADN tiene la función de almacenar la información genética mediante los genes,
y esto es lo que pasa a través de generación en generación. Y el ARN es la expresión de la información genética. Al final el ARN se va a transformar en una proteína y va a poder aplicar cierta función en nuestro organismo. Aquí hay un resumen de todas las funciones, bueno, no todas, solo algunas funciones de las proteínas, y yo les podría destacar acá la contráctil, siempre la preguntan. La actina y la miosina tienen un rol fundamental en la contracción muscular, y la función enzimática, que es primordial. Luego están los lípidos, y acá tienen que tener en cuenta que los lípidos no tienen una estructura básica mínima, sino que es un grupo muy variado. Por un lado están los lípidos con ácidos grasos, y aquí podemos destacar los fosfolípidos, que forman parte del esqueleto de las membranas plasmáticas, y están los lípidos sin ácidos grasos, y aquí podemos destacar el colesterol, que al final es precursor de algunas hormonas que van a ver más adelante, y también forman parte de las vitaminas, la vitamina A, la D, la K y la E. Eso es todo un resumen. Cualquier duda la pueden hacer ahora de cualquiera de las 3 ciencias y los escuchamos. Y de las clases igual si tienen dudas, no necesariamente de lo que explicamos recién. Sí, igual contarles que la semana pasada se le envió una guía por cada ciencia con ejercicios tipo PTU, y ya esta semana les vamos a enviar los solucionarios. Así que si tenían la duda, se los vamos a enviar. Tranquila. Y eso, no sé si quieren preguntar algo, tienen alguna duda, les gustaría que hubieran más clases así, o prefieren que las guías tengan más materias para que ustedes lean. Cualquier cosa es bienvenida. También lo pueden escribir por el chat si quieren. Sí, pues no es necesario que hablen, pueden escribir, si es que les da vergüencita. Es verdad. Profe, la que acaba de decir, ¿se acuerda que usted había dicho, como para que anotáramos, que la célula es la unidad estructural del origen de un ser vivo? ¿Te refieres a la teoría celular? Ujú. Sí, la célula es considerada la unidad funcional, ¿Ya? estructural, de origen y herencia de todo organismo vivo. Todo organismo vivo va a tener sí o sí una célula, y ahí podemos dividir los organismos en unicelulares, que van a estar formados por una célula, o pluricelulares, que van a estar formados por muchas células, ya pueden ser 2 a millones como nosotros. Ok, eso, profe. En el chat te dejé una mnemotecnia, feo, con H al final, para que no se te olvide nunca. A mí nunca se me olvidó, me lo explicaron así y hasta el día de hoy sirve. ¿Ese que dice feo? Sí. Ya, acá en el chat dicen si pueden volver a sintetizar lo de la célula procarionte. Ya, sin ningún problema. Esperamos un poquito. Ya, la célula procarionte, sus características principales es que no presenta ningún organelo en su interior, solo citoplasma. Por lo tanto, el material genético está disperso dentro de la célula, no está como almacenado en el núcleo como es en el caso de la célula eucarionte. ¿Qué más? Tiene una pared celular que está formada por péptidoglucano, y en algunos casos presenta una cápsula que aporta a mayor protección, que le brinda mayor protección a la célula. Algunas pueden presentar flagelo también, o cilios que están adheridos en la pared celular. Eso es como lo más importante. También sus ribosomas son un poco más pequeños a los de a los de la célula eucarionte. Igual recuerden que les vamos a mandar todos esos mapas conceptuales maravillosos, así que tranquilidad, los van a tener.
Sí, y la grabación también la vamos a subir, así que Sí, la si alguien grabación igual se... no pudo entrar al tiro o eso, va a estar todo. Así que eso, pues, yo creo que si no hay más dudas vamos a ir cerrando. Como ya les dijimos, pueden contar con nosotras para la duda, aunque sea muy tonta, la hacen igual, nosotros respondemos felices. Y eso, pues, vamos a ver si podemos hacer más clases por Zoom, que igual, sí, pues, hay algunos que les gusta más escuchar a ver grabaciones o leer las guías. Así que eso, pues, muchas gracias a todos por venir, por darse el tiempo y ánimo que ya este año es con todo, así que vayan a tomarse un tecito y todo. Ay, alguien levantó la mano. ¿Renata? ¿O no? Hola, sí, quería consultar si es posible, igual pueden hacer como más clases por Zoom como habían dicho, porque en realidad, así si me voy a sincera, igual a veces a uno dice ya después del video o después hago la guía, realmente uno no lo hace. Entonces igual es mucho más fácil de entender y comprender cuando uno las escucha y las tiene ahí para poder preguntar. Sí, de todas maneras, concordamos. Así que vamos a ver, lo vamos a plantear para poder hacer más clases, porque igual para nosotros es mucho mejor tenerlo aquí, que ustedes nos pregunten, a hacer los videos que no tenemos como su feedback, entonces igual es mucho mejor para nosotros. Ahí cualquier cosa, los jefes, el Nico y la Magda, se van a estar comunicando con ustedes ahí con lo que vamos a hacer. Ya. Quedan en libertad de acción. Voy a parar Se la pueden, grabación. O sea, ¿sí? ¿sí?